Bueno, estamos ya de vuelta, dispensas por este problema técnico. Vamos a retomar con la doctora Zulma Calderón de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero lo haremos vía telefónica. Doctora Calderón, hablábamos acerca de cómo garantizar que las personas que ya se pusieron la primera vacuna de determinada farmacéutica, la segunda dosis sea de la misma. En este momento, efectivamente, no tenemos certeza de que esto se vaya a dar así. Es por eso que insistimos en que el abastecimiento de las vacunas debe de ser sostenido. Si hacemos unas matemáticas simples, si efectivamente logramos determinar que de estas 321,000 dosis que ingresaron de COVAX en el último envío, si con esto se resguardara la primera dosis, la segunda dosis de todas las personas que se vacunaron en la primera fase con la primera dosis de esta vacuna, restarían solo alrededor de 40,000 vacunas para iniciar la segunda fase. Por eso es que es tan importante que se tenga certeza de que van a seguir ingresando vacunas al país. En otros países se ha hecho y se sigue haciendo que se han establecido puestos de vacunación para vacunas específicas. Por ejemplo, algunos puestos se han especializado en aplicar Sputnik o se ha regionalizado el uso de determinadas vacunas. Pero esto nuevamente depende del gran reto que tiene el país de que efectivamente tengamos ese abastecimiento sostenido de vacunas, lo que hasta el momento lamentablemente no se ha dado y sigue siendo el gran reclamo a las autoridades, el poco ingreso de vacuna que ha habido y la poca certeza y la mínima garantía que tenemos de que efectivamente se sigue ingresando vacuna al país. Ahora, doctora Calderón, usted hacía énfasis algo en su intervención anterior que me llamó mucho la atención, hablar un poco acerca de qué otros actores se pueden involucrar dentro del proceso, digamos, cómo se ha evaluado también el involucramiento de actores como, por ejemplo, municipalidades que van a jugar un rol vital, diría yo, a lo interno del país también para lograr todo este plan de vacunación, digamos. ¿Qué otros actores se pueden involucrar también en este plan de vacunación? ¿Considera usted que ha quedado bastante centralizado, por ejemplo, el tema únicamente dentro del Ministerio de Salud, cuando esto podría, digamos, abocarse o apoyarse en otros intermediarios, como usted ya mencionaba? Sí, definitivamente el rol de las municipalidades desde siempre debió haber sido relevante en esta situación de emergencia que enfrentamos. Algunas municipalidades sí han tenido un rol determinante. Conocemos algunos casos que hemos documentado a través de nuestras supervisiones. Hay que recordar también que al liderazgo local dentro de las comunidades, todo el personal comunitario como las comadronas, los guardianes de salud, todos son personajes y son actores que deben de involucrarse de forma directa, no solo porque son personas con amplia credibilidad dentro de sus comunidades, sino también porque son personas que tienen conocimientos y que desde siempre han participado y han estado involucrados en estos procesos de beneficio para las comunidades. Entonces es el momento clave para poder articular todo el trabajo que realizan desde los diferentes enfoques de estos actores y con eso poder consolidar un apoyo consistente al Ministerio de Salud con el objetivo de sacar adelante este reto. Ahora, doctora Calderón, con toda esta polémica que se ha suscitado con el tema de las vacunas rusas Sputnik, ¿qué garantía hay? Porque digamos, ya de por sí el mecanismo COVAX viene bastante retrasado con todas las entregas y hay quejas de varios países. Digamos, la alternativa era el tema de las vacunas Sputnik. Ahí también, digamos, hay otra polémica desatada y usted ha estado en las reuniones, citaciones en donde ha estado la ministra de Salud en el Congreso de la República, en determinadas bancadas. ¿Cómo garantizar entonces si la alternativa A viene retrasada, pero también con la B hay problemas de entregas? ¿Cómo garantizar entonces las vacunas?
En este momento, las plataformas que están desarrollando y siguen desarrollando vacunas no son solo dos, no son solo estas de las que estamos hablando. Hay una amplia gama de farmacéuticas que tienen ya vacunas con autorizaciones de emergencia o en fase 3, que son las que permite este decreto 1/2021 al Ministerio de Salud poder adquirir. Sin embargo, a pesar de las múltiples recomendaciones y reclamos que se le ha hecho al ministerio de que hagan públicos los documentos que garanticen que efectivamente las gestiones para la adquisición de las vacunas de cualquier farmacéutica están avanzando, no se ha dado. Y esta no es una solicitud o una recomendación que sea caprichosa, sino al contrario, lo hemos visto que otros países a través de boletines sustentados con documentos hacen evidentes esos progresos. El Salvador, Colombia, muchos países en Latinoamérica lo están haciendo como una forma efectivamente de garantizarle a la población que las gestiones se están llevando a cabo. Entonces no es momento de únicamente centrar los objetivos en estas dos plataformas, o la de COVAX o a través de Sputnik. Hay que ver toda la gama que se está abriendo en este momento y probablemente muchos estamos confiados que a partir de julio del presente año, cuando ya la mayor parte de países desarrollados hayan avanzado en sus procesos de vacunación, se va a abrir mucho más el mercado para que Guatemala pueda adquirir vacunas. El problema grave radica en este momento que cada día que se pasa sin tener acceso a la vacuna, se siguen perdiendo vidas. Se siguen perdiendo vidas de guatemaltecos, los cuales estamos seguros que de haber tenido un acceso oportuno a la vacuna, no estaríamos en esta situación en la que estamos. Y eso es lo más grave, es lo que no debemos de perder de vista, porque el retraso en todas estas gestiones de adquisición de la vacuna, efectivamente lo que está costando es vidas de guatemaltecos. Ahora, doctora Calderón, también quisiera hacerle una pregunta. Desde la PDH, ¿han verificado la situación hospitalaria? ¿Qué tan alarmados deberíamos de estar? Porque, digamos, considerando lo que usted ya bien decía, sin vacunación, pues obviamente el cuidado de parte de los guatemaltecos, seguir tomando todas esas medidas es fundamental. ¿Le han dado usted seguimiento a todo este tema? Así es, nuestro monitoreo sigue siendo constante, no solo para el tema del COVID. Hace unos días lanzamos una alerta, efectivamente, por la desatención que ante la priorización que tiene la pandemia, se le ha dejado de dar a otras enfermedades, a enfermedades crónicas, pero que al final de cuentas todos los guatemaltecos que acuden a los hospitales y a los servicios de salud tienen el derecho de ser atendidos. Entonces, estos son daños colaterales que se están dando de forma grave en este momento, porque nuevamente Guatemala sigue respondiendo ante la pandemia con los mismos servicios prácticamente de siempre. La red hospitalaria ha sido quien ha llevado gran parte del peso de esta respuesta, y esos servicios que regularmente atendían otro tipo de patologías, hoy están atendiendo no solo COVID, sino que también están sometidos a ese doble reto de seguir atendiendo el resto de enfermedades. Pero hablamos que lo siguen haciendo con el mismo personal, con el mismo recurso, con la misma infraestructura, y esa es una situación que ya prácticamente es insostenible. La situación, por eso en este momento nuevamente sigue siendo crítica. Ya no hablamos solo de la atención de emergencia a la pandemia, sino que tenemos que reconocer que se debe de seguir atendiendo al resto de enfermedades. Bueno, doctora Zulma Calderón, le agradecemos haber estado con nosotros esta noche a las 8:45. Gracias. Siempre un gusto compartir. Les deseo la mejor de las noches. Igualmente, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Marinés, acaba de tuitear la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia en cuanto a que se convoca una conferencia de prensa mañana junto a autoridades de la Embajada de Rusia en nuestro país para el arribo de este primer lote. Creo que esto pues da un poco más de tranquilidad y certezas, ¿no? Así es, Mario, da un poco más de seriedad, sobre todo también en el tema. Esperemos que así sea, por el bien de los guatemaltecos, como bien decíamos, y bien decía también la doctora Zulma Calderón, hasta que no hayan vacunas, pues seguimos perdiendo vidas y es muy importante empezar ya con este plan de vacunación.
Por supuesto. Bueno, dejamos hasta acá este tema en cuanto al plan de vacunación nacional contra el COVID-19 y avanzamos con el segundo tema de la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador de México, en el contexto de la visita que el presidente Alejandro Yamatei hizo de 2 días al vecino país, ha anunciado que se van a ampliar los programas sociales para Guatemala con el fin de contener la migración. Para hablar de este tema nos enlazamos a esta hora de la noche con Luis Mac, analista político, y con Samantha Orozco, analista de Primero Guatemala. A los dos, bienvenidos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Mac, pues hablando un poco acerca de esto que ya adelantaba Mario en la introducción, digamos, ¿cuál es su evaluación de este viaje del presidente Alejandro Yamatei a México? También su evaluación sobre esta ampliación de dichos programas sociales. ¿Cómo ve usted todo este panorama? Bueno, antes que nada, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Yo creo que el viaje en general es... digamos, se puede ver como positivo. En alguna medida, México es un país que históricamente ha tenido mucha importancia para Guatemala. Yo creo que si en dado caso el objetivo era fortalecer los lazos y desarrollar mayor capacidad, digamos, de trabajo conjunto en temas que le competen a ambos países, yo creo que el viaje, digamos, y la estrategia de acercamiento es positiva, especialmente si logramos a partir de eso justamente, pues, mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas, obviamente, de nuestros ciudadanos. Ahora, en cuanto en el momento en que se da, yo no sé realmente, me parece que no es quizás el momento más adecuado en el que el presidente pueda desarrollar esta visita, porque obviamente el gobierno de Yamatei tiene una serie de cuestionamientos, una serie de deudas, creo yo, me parece, con la sociedad guatemalteca que no ha puesto suficientemente atención, justamente el tema que acaban ustedes de estar, digamos, desarrollando en el segmento anterior, es una muestra, digamos, de la insatisfacción, del tremendo deuda, lo que tiene el Yamatei con el pueblo de Guatemala, y me parece que este tema de la relación con México, bueno, sí es importante, pero termina siendo secundario realmente en el contexto actual. Ahora bien, licenciado Orozco, ¿qué tanto esta estrategia por parte de México puede abonar a contener la migración? Digamos, y por supuesto sin menospreciar la ayuda y el apoyo que el país de México quiera dar a Guatemala, pero digamos, si ya iniciativas de Estados Unidos no han logrado contener la migración, ¿qué nos garantiza que un apoyo de México va a tener resultados? Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Realmente de las estrategias planteadas hay dos importantes que destacar, que es la de Sembrando Vida y la de Jóvenes Construyendo un Futuro. Si miramos estas estrategias ya han sido buscadas para ser implementadas en Honduras y en El Salvador. En México, ¿cómo ha funcionado? Realmente una estrategia como Sembrando Vida lo que propone es que los campesinos se queden en el territorio y siembren árboles, se les pague por cuidar árboles, sembrar bosques, y lo que busca es una doble función. Evitar la migración porque ellos están teniendo un trabajo y una remuneración, y al mismo tiempo reforestar. ¿Qué puede pasar acá en Guatemala? Realmente yo siento que buscar replicar exactamente ese tipo de iniciativas es algo peligroso, porque primero hay que analizar todos los diferentes contextos. En el caso de Guatemala, pensar si realmente tenemos esa disponibilidad de tierras para poder promover ese tipo de proyectos, buscar si tenemos el presupuesto también para apoyar a los campesinos y evitar que sigan migrando por falta de trabajo. En el caso de Jóvenes Construyendo un Futuro, creo que es una estrategia que busca incentivar el trabajo de jóvenes que no están siendo muy bien capacitados, darles la oportunidad de tener un trabajo a largo plazo. Y entonces la idea general es presentar estas dos iniciativas para que la gente tenga oportunidad, tenga ingresos y evite migrar. ¿Cuál ha sido la situación en México? Ellos han buscado dar trabajo a centroamericanos y aún así no se detiene la migración. Es un programa que ya lleva años implementándose, se está empezando a implementar en Honduras y en El Salvador, y aún así
no se frena porque realmente los ingresos o la oferta laboral que esto brinda no es muy alta. Los países tienen que considerar si realmente están en la disponibilidad y están lo suficientemente preparados para implementar estos programas de forma organizacional y también presupuestaria. Licenciado Mac, ahora en la misma línea de lo que decía ya la licenciada Orozco y de lo que decía Mario, ¿cómo evalúa usted la firma de estos programas, tanto de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro? Digamos, ¿pueden ayudar con algo al tema de la migración? ¿Cómo ve usted la firma de dichos convenios? Yo creo que sí, definitivamente pueden ayudar, pero lo veo más como un paliativo realmente. Las causas de la migración son mucho más profundas que pues, establecer obviamente estos programas que, como bien dice la licenciada Orozco, pues ya tienen obviamente esas estrategias ciertos años y me parece que son solo paliativos porque no terminan, digamos, de sacar a la población obviamente de la pobreza ni de la exclusión, simplemente les dan ciertos recursos temporalmente, realmente hay ciertas que realmente eso es por eso justamente la fuente o la fuerza realmente que los impulsa a migrar sigue vigente. Además, obviamente, si les ponemos a pensar sobre la percepción que tienen los guatemaltecos sobre México y sobre Estados Unidos, pues obviamente siempre existe realmente esta noción o esta lógica de que quieren migrar a Estados Unidos porque lo que los están impulsando justamente la experiencia que tienen de que Estados Unidos es un país de oportunidades y se les da las oportunidades económicas y laborales que aquí no tienen. Justo por eso menciono justamente que es como muy paradójico, por ejemplo, que Yamatei vaya a México justamente a una ceremonia étnica, realmente el tema de la guerra de castas y toda la celebración y todos los discursos que él establece allá, cuando eso no lo replica aquí, cuando él mismo, por ejemplo, aquí ha tratado tan mal a los indígenas, ya digamos, sido muy autoritario en algunas cuestiones. Entonces me parece que es como una doble moral, una doble estrategia realmente del gobierno de Yamatei que no tiene la legitimidad para ir a negociar, digamos, o a ir a establecer ciertas lógicas en nombre del pueblo de Guatemala, justamente en medio de esta deslegitimación, de este gran cuestionamiento que le están haciendo justamente por el manejo de la pandemia y por una serie de cuestiones que tiene aquí en Guatemala, pues me parece que él está siendo como candil de la calle y oscuridad de la casa. Habría muchas cosas, obviamente, que él podría estar haciendo de forma más positiva y creo que no lo está haciendo. Ahora bien, el licenciado Orozco, en el primer trimestre de este 2021, pues se batieron récords de personas que intentaron llegar a Estados Unidos, tan solo en la frontera con México, más de 170,000 personas fueron detenidas en el mes de marzo. O sea, hay una evidente y clara motivación para emigrar en estos países, sobre todo tras el duro golpe de las tormentas ETA y IOTA. Muchas personas perdieron absolutamente todo y pues bueno, tratan de buscar una mejor calidad de vida. Digamos, ¿qué tanto Estados Unidos también puede contener esta situación en conjunto con México? Porque, como ya se ha dicho años atrás, la frontera sur de Estados Unidos prácticamente es acá en la ribera del Suchiate. ¿Qué tanto puede contener Estados Unidos con estos apoyos que ha dicho de 4,000 millones de dólares para la región? Bueno, considero que es un apoyo grande el que están dando la razón, porque están aumentando estas migraciones, es porque se dio la percepción que en el cambio de gobierno de Trump a Biden, las políticas migratorias y la forma en que se iban a tratar a los migrantes iban a ser diferentes. Y realmente no se evidenció esto al momento que las personas estaban llegando a las fronteras. Por medio de la vicepresidenta Kamala Harris está buscando dar apoyo a estos países. Considero que los programas y la inversión que está queriendo hacer Estados Unidos puede ayudar, pero tenemos que ver realmente el origen y las razones de migración. Va más allá también de una cuestión económica y búsqueda de oportunidades laborales. También estamos hablando de violencia, que es un contexto tanto en los países como Honduras, El Salvador y Guatemala, afecta mucho y motiva la migración. Entonces, los gobiernos tendrían que buscar una muy buena inversión en oportunidades laborales, en inversión extranjera, pero sobre todo en la mitigación del crimen organizado y la violencia, porque son causas muy poderosas que están motivando la migración de otros países.
y al final de cuentas lo que sigue promoviendo esto es que siga creciendo el crimen organizado, porque se fortalecen las redes de tratas, se fortalecen las redes de traficantes de migrantes y al final quienes son más afectados son los migrantes centroamericanos y que están cruzando México, que están volviéndose víctimas de trata, volviéndose víctimas de explotación laboral. Entonces, si no enfocan muy bien esta inversión en este tipo de programas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, no se va a mitigar una de las causas de migración. Ahora, licenciado Mac, digamos, obviamente el tema de estos programas sociales que de cierta forma, como ya los dos mencionaban, pueden apoyar o ayudar en algo al tema de la migración, pero sin duda alguna los esfuerzos internos, ya como mencionaba la licenciada Orozco, son vitales para erradicar y realmente lograr que la gente pues deje de migrar hacia otros países. Y usted bien lo mencionaba, digamos, el presidente en lugar de estar en México, por ejemplo, debería estar a lo interno y habrían otras cosas que podría estar haciendo. Entonces, digamos, a lo interno del país, ¿en qué cosas deberían de enfocarse para poder fortalecerlas y justamente evitar todo este tema de migración que al final del día es falta de oportunidades y que realmente las causas son más profundas, como usted ya bien mencionaba en su intervención anterior? Licenciado Mac, tiene el micrófono en silencio. Sí, sí, ya me había dado cuenta. Bueno, yo creo que el gobierno de Yamatei tendría muchísimo que hacer realmente. Para principiar, tenemos un Estado en trapos de cucaracha, realmente un Estado que es fallido en muchas cosas, realmente que se ausenta en general de muchos elementos, justamente todo el tema de educación, de vivienda, de infraestructura, de seguridad, de justicia, incluso la justicia cooptada, realmente que en alguna medida hemos estado discutiendo en otros días. Yo creo que todos esos aspectos son un conjunto de elementos que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y que en alguna medida tienen como un gran déficit en el caso guatemalteco. Yamatei debería, digamos, estar, bueno, él y todos los gobiernos obviamente que han pasado y que van a llegar justamente, y todos los políticos deberían estar trazando una ruta para la reforma profunda del Estado, para la recuperación obviamente de las instituciones del Estado, de manera que la población se sienta protegida. Ese desamparo realmente, esa exclusión tiene que ver con muchos aspectos. En general el pueblo guatemalteco no tiene la potestad obviamente de que si se enferma tiene, digamos, la respuesta del Estado, si lo asaltan, si tiene, digamos, que buscar seguridad. Tiene razón el licenciado Orozco, justamente el tema de la exclusión no solo es económico, es de todo tipo realmente. Entonces, creo que tenemos como guatemaltecos que reconstruir obviamente las instituciones, los servicios que brinda el Estado, de manera que la población sienta al Estado como un aliado y no como un enemigo actualmente. En la actualidad realmente creo que los guatemaltecos sienten muy poco consuelo frente a este gobierno y frente a todas las instituciones del Estado. Entonces, esa necesidad de realmente protección y de sentirse obviamente amparado por el Estado creo que no existe en el caso guatemalteco. Y ese es el gran desafío que tenemos que plantear. Ahora bien, licenciado Orozco, digamos, si uno vincula todas estas situaciones de migración, pero a eso hay que añadirle el punto de inflexión que significó el año 2020 con la pandemia, y si a eso también le sumamos que en tanto no haya una inmunización rápida en el país, habrán sectores de la economía que seguirán con la misma situación del año pasado, eso también provoca migración. Personas que en su desesperación no tienen trabajo, cerraron sus pequeñas y medianas empresas. O sea, no es quererlo vincular con todo, pero el tema de la inmunización y las vacunas tiene mucho que ver también con el tema de contener la migración. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que desde que lo vienen abordando en el segmento anterior, realmente este tema de inmunizar, de la vacunación, resulta vital y debe ser priorizado para el país. No podemos hablar de un cierre nuevamente por la alza de contagios, porque sí se ha visto fuertemente afectada la economía. Y no es hablar únicamente de empresarios y que los intereses y que solamente pues están viendo por sus bienes económicos, sino también los trabajadores. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas han sido obligadas a cerrar sus negocios porque no tienen la suficiente clientela y realmente sí, eso motiva también la migración, porque no tienen los recursos para mantener o sostener a sus familias
no están esas oportunidades. Veamos que mucha gente del interior migra hacia la ciudad de Guatemala, por ejemplo, en búsqueda de oportunidades, y si tampoco las encuentran acá, es donde empiezan a migrar hacia el extranjero. Entonces es algo que debe ser priorizado. Con el tema de la visita, tal como lo mencionaba el licenciado Mac, no se ve que en un momento tan crucial el presidente le esté prestando la atención necesaria a este tema. Primero vemos que cuando ya hubo un problema de las vacunas, él estaba en España, otro tema de las vacunas, él estaba en México. Quien ha dado la cara para todo ha sido la ministra, sin dar mayor explicación ni poder profundizar, cuando al final de cuentas quien debería de dar ese respaldo y ese carácter de seguridad a la población, de que vamos a avanzar en la vacunación de la forma más rápida posible, es el presidente. Entonces, no lo tenemos en este momento, no sabemos. Por ejemplo, dicen que si vamos en el paso al que vamos, hasta dentro de 16 años vamos a estar terminados de vacunar toda la población guatemalteca, y creo que eso tampoco es correcto, pensar que hasta dentro de 16 años vamos a poder pensar en una Guatemala que otra vez puede regresar a una situación normal, a levantar nuevamente su economía, a poder salir nuevamente a un turismo en paz, poder salir a restaurantes, poder reactivar toda la actividad social. Es una prioridad que ha pasado en muchos países de Europa, en Estados Unidos, sí se ha reactivado en muchos aspectos, pero porque ellos ya están siendo vacunados. Si nosotros no tenemos eso, no podemos reactivar, porque vamos a seguir teniendo contagios, vamos a seguir teniendo muertes. Entonces, si no se prioriza, no va a haber ningún avance en el tema económico, y por supuesto las migraciones van a continuar a estos países que sí están teniendo esa inmunización. Ahora, licenciado Mac, digamos, cuando hablamos y pensamos también en el tema migratorio, imposible, digamos, dejarse de imaginar todo el tema del Triángulo Norte, ¿verdad? Salvador, Honduras, Guatemala, que al final del día compartimos características similares, y que sin duda alguna el tema de migración pues es constante en nuestros países, y por eso la gran atención que ha puesto también Estados Unidos en el Triángulo Norte, digamos, desde hace ya varios años. ¿Qué esfuerzos también en conjunto se podría hacer entre el Triángulo Norte con México también para buscar lograr pues acabar con el tema de la migración, o por lo menos empezar a buscar estos esfuerzos en conjunto, sobre todo con países que son vecinos y que al final del día se comparten tantas características en común? Bueno, creo que uno de los elementos que también contiene parte, digamos, de la agenda y de la negociación justamente es todo el tema de políticas y procesos, obviamente, que permitan un mayor flujo, no solo de personas, sino también, digamos, de capital y de recursos, de productos, obviamente, porque al final de cuentas México es un mercado muy importante para Guatemala. Podría, en todo caso, incentivarse la relación comercial que permita, obviamente, generar más ingresos, generar más empleo. En el caso de Centroamérica, igual, realmente, todo el tema comercial, de intercambio, de procesos, digamos, pues yo creo que es muy importante. Yo creo que en ese caso realmente la lógica regional puede funcionar adecuadamente, no solo desde la perspectiva obviamente de los programas conjuntos justamente que se están desarrollando de asistencia, sino también, insisto, toda la creación de más oportunidades económicas y de más potenciamiento realmente de la economía guatemalteca a partir obviamente del acceso al mercado por ejemplo, mexicano, que es bastante amplio, bastante grande. Ahora bien, el licenciado Orozco, también digamos qué tanto esfuerzo, porque hasta el momento todas las acciones para contener la migración, digamos, en los últimos meses han venido del norte, ¿no? O sea, Estados Unidos con México llevan el tema, digamos, muy combinado, pensando en los tres países de Centroamérica. Pero pareciera que no estamos hablando Guatemala, El Salvador y Honduras entre sí para ver también cómo solucionamos desde casa esta situación. Definitivamente ese es otro problema que ha venido a traer problemáticas y discusiones en temas de migración por las diferentes acciones que se toman a nivel Triángulo Norte, el poco diálogo de las autoridades, que lo que refleja es efectivamente una poca colaboración. Miramos esa situación de los migrantes hondureños hacia Guatemala, en donde en lugar de buscar vías un poco más diplomáticas o pacíficas entre los estados para poder atender esta problemática,
se ha recurrido a limitarles el acceso, por ejemplo, que podría ser la salida más lógica, la salida más sencilla, pero eso nos trae a violentar ciertos tratados regionales que tenemos de libertad de locomoción, restringir ciertos derechos también de transitar digamos, entre países centroamericanos, y esto crea una muy mala imagen del país, una imagen de poca humanidad, de poca sensibilidad, sabiendo los problemas que nosotros también tenemos como guatemaltecos y que nuestra población está migrando de igual forma, ellos también lo están haciendo. Entonces sí es muy importante que los países del Triángulo Norte comiencen estrategias para poder mitigar la migración, pero ya cada uno de forma interna, porque querer frenar la migración cuando ya tenemos a miles de personas paradas en la frontera es imposible. Es imposible porque realmente se recurren a prácticas inhumanas y a una cuestión que puede colocar hasta en rivalidad a los países por la forma en la que se están tratando a los ciudadanos. Licenciado Mac, también hablando un poco acerca de la coordinación entre estos dos gobiernos, México y Guatemala, específicamente respecto al tema migratorio, usted mencionaba algo muy importante que es también el tema de fortalecer, por ejemplo, la inversión, ¿no? Al final del día, las oportunidades de empleo, sin duda alguna, son vitales para evitar que la gente siga migrando en búsqueda de esas oportunidades pues, en otro país. Digamos, ¿de qué forma, qué ha hecho falta también para fortalecer justamente esa inversión que podría venir con un socio como México a Guatemala? Bueno, eso obviamente requeriría que el gobierno de Guatemala tuviera estrategias. Por ejemplo, si la lógica es evitar la migración, pues obviamente fortalecer todo el tema productivo, todo el tema, digamos, de oportunidades, pero también todo el tema educativo en las comunidades rurales, en las comunidades más deprimidas que tienen más necesidad de acceso a, digamos, a estos recursos, de manera de generar, obviamente, ciertas lógicas productivas que permitieran, obviamente, conectarse con el país, con México y con otros mercados. Por supuesto, el gobierno de Guatemala debería hacer todo un soporte para, por ejemplo, para la mediana y pequeña empresa, por ejemplo, toda la parte productiva, por ejemplo, de artesanías, por ejemplo, o incluso todo el tema, digamos, de turismo, que pudiera permitir convertir a Guatemala en un puerto, obviamente, de destino para los mexicanos y para otras nacionalidades. Pero eso requiere mucha inversión, mucha coordinación, mucho apoyo, digamos, mucho trabajo del Ejecutivo justamente y de las instituciones del Estado para generar todo este soporte productivo, todo este soporte, digamos, organizativo a las comunidades que les permita, obviamente, convertirse en comunidades exitosas en el tema de lo que ahora se llama justamente todo el tema de innovación, digamos, de emprendimiento. Pero me parece que ese tipo de estrategias no las tienes contempladas el gobierno actual. Y también, licenciada Orozco, digamos, ¿qué tanto puede abonar el tema de contener la migración, específicamente en el tema de los menores no acompañados? ¿Qué tanto, digamos, estos esfuerzos, porque estos esfuerzos van centrados y hablan de contener la migración, pero hay un problema que no se ha logrado reducir desde el año 2014 cuando estalla esta crisis humanitaria durante el gobierno de Obama en Estados Unidos, de la cantidad de niños solos encontrados en el desierto. Estas cifras continúan y no se han bajado en los últimos 5 o 6 años. Digamos, pareciera que se habla de migración de forma global, pero no se está hablando de un tema tan sensible y específico como es la niñez no acompañada. En este tema es importante recordar que, por ejemplo, antes la migración únicamente se daba en hombres adultos, ¿verdad? Era la cabeza de la familia quien estaba migrando para llegar, conseguir pues mejores oportunidades laborales y enviar dinero a las familias. Ahorita lo que estamos viendo es que las familias están huyendo completas. Y el tema de los menores de edad no acompañados se da porque muchos de los migrantes ya tendrán familiares en Estados Unidos, van con sus hijos menores de edad como escudo, porque piensan que podrán tener un mejor trato o un mejor acceso si van acompañados de menores de edad, o bien si logran hacer que sus hijos sí se queden, ellos van a tener oportunidad e incluso de poder llegar con sus otros familiares que ya están en Estados Unidos.
Entonces, este es un fenómeno que ha ido creciendo porque ahora van las familias completas. Las oportunidades se están buscando en conjunto y porque vemos también que aumenta la migración de menores de edad y adolescentes, por ejemplo, porque no finalizan sus estudios, quieren mejores oportunidades, con la poca experiencia o nula experiencia laboral que tendrán, no pueden acceder a buenos empleos con una paga dignificante acá en Guatemala. Entonces la mejor opción la ven a través de la migración y es donde se exponen muchísimo porque terminan siendo retenidos en centros, no hay mayor garantía de sus derechos, hay cierto desconocimiento de qué va a pasar al momento que los menores de edad son retenidos en las fronteras, o pasan situaciones como la que pasó en Tamaulipas. La mayoría de jóvenes que fueron asesinados eran menores de edad, que estaban migrando de Guatemala en búsqueda de mejor oportunidad para sus familias, porque acá en Guatemala no tenían mejores oportunidades educativas ni mejores oportunidades laborales por no tener una carrera, por no tener una cierta licenciatura o por simplemente no tener experiencia laboral. Veo que, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo un Futuro sí busca eliminar ese aspecto, pero si se replicara exactamente como se está haciendo en México, que es para mayores de 18 años, no podría ayudar mucho, digamos, en la situación interna en Guatemala. Porque acá lo que se debe buscar es que los jóvenes también puedan acceder a buenas oportunidades de trabajo siempre con la garantía del respeto a sus derechos laborales y todas las cuestiones que se deben asegurar para los que son trabajadores menores de edad. Licenciado Mac, ya para ir concluyendo y finalizando el tema, ¿por dónde empezar? Digamos, ¿cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones al tema a corto plazo? ¿Por dónde se puede empezar pues, a abordar todo este tema tan complejo de la migración? Bueno, creo que lo que hizo Yamatei obviamente hoy, viéndolo positivamente, realmente pues podría verse como un primer paso. Pero si se queda realmente en una visita, como ha pasado muchas veces, digamos que solo los gobiernos van, visitan, se toman fotos, hacen discursos bonitos y ahí lo dejan, me parece que lo que hizo Yamatei fue insuficiente. Este debería ser el primer paso de un plan mucho más ambicioso que permitiera recuperar todo lo que en alguna medida hemos ido hablando hoy, recuperar el Estado, por ejemplo, establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo, justamente para apoyar todo el tema productivo, para, digamos, generarle más condiciones económicas, políticas, sociales, medioambientales a la sociedad, realmente a las comunidades. Pero principalmente hemos estado hablando mucho de que la migración no se ha detenido y que ha aumentado. Yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo real, sostenido realmente para entender las demandas de la población. La población no migra porque quiere, se enfrenta realmente a una serie de peligros. Y si no se está resolviendo el tema es porque hay una demanda que no está siendo satisfecha. Si el gobierno quiere, digamos, si los gobiernos quieren parar la migración, deben entender profundamente las cosas que se están haciendo mal y deben entender obviamente que hay una demanda y una, digamos, una insatisfacción muy profunda del pueblo guatemalteco, de las comunidades que emigran, y eso es realmente lo que hay que atacar. En alguna medida hay que mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales, solamente todas las causas profundas, y si se quieren empacar solamente en paliativos o en medidas represivas, yo creo que esto obviamente no va a contener la migración en el corto plazo. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, estamos en tiempo marinés, pero el tema de la migración no se va a detener en tanto en casa no se resuelvan los históricos problemas que motivan a que las personas quieran irse. Así es, Mario, y sin duda alguna también con esta nueva administración en Estados Unidos tampoco el tema, digamos, dejará de estar en la lupa. Sin duda alguna habrán muchos esfuerzos por intentar combatir todo este tema migratorio. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés, a ustedes en casa tengan un reparador descanso.